Entonces, esto es lo que pasa con las instalaciones de entrenamiento de gravedad de la Academia Militar Galáctica. Tiene reputación. El tipo de reputación que hace que los cadetes experimentados comiencen a sudar frío y revisen sus pólizas de seguro de vida. La estación Cronos, donde se encuentra esta particular cámara de los horrores, tiene una tasa de deserción del 40% antes de que los cadetes terminen su primer semestre. Y aproximadamente el 90% de esos abandonos ocurren en una habitación específica, la cámara 7, el gimnasio de gravedad. El comandante Bell estaba de pie al frente de dicha cámara, sus escamas brillando bajo las duras luces fluorescentes, y agarraba el portapapeles con sus garras como si fuera una escritura sagrada. Bell era un Zoran, lo que significa que parecía lo que sucedería si le dieras a un velociraptor una comisión militar y un complejo de superioridad insufrible. Había estado ejecutando este programa durante 12 ciclos y se enorgullecía personalmente de sus sesiones de tortura meticulosamente organizadas. Disculpen, sesiones de entrenamiento. Atención, cadetes, anunció VL con su voz. Con esa cualidad especial de alguien que disfruta demasiado del sufrimiento ajeno. Hoy se someterán a la prueba de umbral. Esta determinará su capacidad para operaciones de combate en alta gravedad. Las estadísticas muestran que la mayoría de las especies alcanzan sus límites biológicos entre 1,6 y 1,8 veces la gravedad estándar. El récord de la Academia es de 2,3 G, logrado por el cadete tórax del Imperio Krogvan, quien posteriormente requirió 3 semanas de intervención médica y ahora trabaja en contabilidad. Los cadetes reunidos, un arco iris de biología alienígena, se removieron nerviosos. Allí estaba un Blorbian gelatinoso que ya parecía un poco decaído. Junto a él estaba Krat, un chiné insectoide cuyas antenas se movían con una ansiedad apenas disimulada. Unos cuantos Centauri flotaban cerca. Sus cuerpos cristalinos refractaban la luz en patrones que probablemente formaban diversas oraciones a sus dioses. Esta prueba los llevará al límite absoluto, continuó Bell, entusiasmándose con el tema. Revelará si tienes la fortaleza para servir en el Cuerpo de Defensa Galáctico o si quizás deberías considerar una carrera en estudios botánicos o servicio de alimentos. Ahora, ¿alguna pregunta antes de empezar? Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Hake Thompson entró como si fuera a una barbacoa informal, no a una evaluación militar que solía enviar a la gente al hospital. Era de estatura media para un humano, con una complexión que sugería que estaba familiarizado con la actividad física, pero no era molesto al respecto. Vestía el equipo de entrenamiento estándar y comía lo que parecía ser algún tipo de alimento envuelto, masticando con despreocupación. Disculpa la tardanza, dijo Hake con la boca medio llena. En la cafetería tenían estas barritas de proteínas, y necesitaba comprar algunas para después. Ya sabes cómo es. Todos los ojos, tallos y sensores ópticos de la habitación giraron hacia él. Las membranas nictitantes de Bell parpadearon 2 veces. Eres el cadete Thompson, humano de la Tierra. Soy yo, confirmó Hake, dando otro mordisco. Esto es lo de la gravedad, ¿verdad? Fresco. Fresco. Debería ser divertido. Divertido. El humano dijo que debería ser divertido. Barr consultó su panel de datos con el aire de alguien que ya se arrepiente de sus decisiones de vida. Llegas tarde, cadete Thompson. Sí, como dije, barras de proteína. Estas cosas son realmente bastante buenas. ¿Quieres uno? Hake le tendió una barra envuelta hacia VL. Las escamas del comandante se ondularon en lo que podría haber sido indignación. No quiero su suplemento nutritivo primitivo. Quiero que tomes tu posición con los otros cadetes inmediatamente. Su tardanza ha sido anotada en su registro permanente. Anotado en mi registro permanente, repitió Hake con una sonrisa, moviéndose para unirse al grupo. Hombre, eso me lleva de nuevo a la escuela secundaria. Buenos tiempos. Los polluelos se alejaron ligeramente de Hake a medida que él se acercaba. La reputación de los humanos le había precedido.
Los humanos eran nuevos en la comunidad galáctica, y los rumores sobre su mundo mortal ya eran legendarios. Los polluelos habían oído que venían de un planeta con un clima que intentaba activamente matarlos. Depredadores por todas partes, y habían pasado miles de años luchando entre sí porque aparentemente se aburrían sin enemigos. «Está bien», dijo Bell, y su tono sugería que ya había terminado el día y que apenas había comenzado. «Todos a la cámara. Comenzamos en 2 minutos. Te sugiero que hagas las paces con tus deidades elegidas». Los cadetes ingresaron a la cámara 7, una sala circular de unos 30 m de ancho con paredes acolchadas y lo que parecía demasiado equipo médico disponible. Jake terminó su barra de proteína, arrojó el envoltorio a un triturador de basura y se hizo crujir los nudillos. Entonces, le dijo a Krat, que estaba de pie junto a él, luciendo como si estuviera a punto de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. «Primera vez». La antena de Rat-Scrat se inclinó. «Sí, tengo miedo». «Estarás bien», dijo Jake alegremente. «Quiero decir, probablemente». ¿Qué es lo peor que podría pasar? Desde la cabina de control, la voz de Ville resonó a través de los altavoces. «Esa», dijo el cadete Thompson, «es precisamente el tipo de actitud que provoca emergencias médicas. Por favor, absténgase de fomentar una falsa confianza en sus compañeros cadetes». Jake hizo un gesto con el pulgar hacia arriba hacia la cabina de control, lo que no significó nada para la mayoría de las especies presentes, pero pareció irritar aún más a Bell. Iniciando el aumento de la gravedad, Bell anunció, «que tus antepasados te guíen». Y así, empezó la diversión. El revestimiento de gravedad cobró vida con un sonido parecido a la realidad aclarándose la garganta. Comenzó de forma sutil, 1,1 gramos, apenas perceptible para la mayoría de las especies, lo suficiente para hacerte saber que algo había cambiado, como ponerse una mochila un poco demasiado pesada. Aumentaremos en incrementos de 0,1 cada 30 segundos. La voz de Barr se anunció a través de los altavoces, rebosando un aire de distanciamiento clínico, que sugería que ya estaba escribiendo informes de abandono escolar en su cabeza. Sus monitores biométricos nos alertarán si se acerca a niveles de estrés peligrosos. No hay vergüenza en dar señales para la extracción. Sin embargo, es muy vergonzoso desmayarse y necesitar intervención médica de emergencia porque uno fue demasiado orgulloso para admitir la derrota. 1.2 g 2 gramos impactó y KX hizo un sonido como el de un globo desinflándose. Su forma gelatinosa ya estaba empezando a aplanarse, extendiéndose como si alguien hubiera dejado caer un pudín muy ansioso. Manteniéndose firme, Jake habló sin dirigirse a nadie en particular, rebotando ligeramente sobre sus pies como un boxeador calentando. «Lindo». Las patas de la caja de 1,3 gramos ahora temblaban, y varios de los Centuri habían dejado de flotar, asentándose en el suelo con tintineos cristalinos. El peso ahora era real. Cada movimiento requería más esfuerzo. Cada respiración parecía como si tirara de una resistencia. 1,4 g 2 cadetes hicieron señas para la extracción. Sus alarmas biométricas suenan. El campo de gravedad parpadeó a su alrededor mientras eran arrastrados hacia zonas seguras. Luciendo aliviado y avergonzado en igual medida, Jake giró los hombros. Ahora se está poniendo interesante. Ver se inclinó hacia adelante en la cabina de control, estudiando sus monitores con la intensidad de alguien que mira un evento deportivo en el que ha apostado fuerte. Las lecturas del humano eran completamente normales. Frecuencia cardíaca ligeramente elevada pero dentro de parámetros aceptables. No hay marcadores de tensión ni picos de hormonas del estrés. Era como si estuviera parado en gravedad normal. Pip VL le dijo a su asistente, un ingeniero Quarlon nervioso con 4 brazos y demasiados ojos. ¿Estás seguro de que el monitor humano está funcionando correctamente? Pip revisó su consola, con sus 2 manos volando sobre los controles mientras las otras 2 tecleaban ansiosamente. Sí. El comandante lo comprobó 3 veces antes de la sesión. Sus lecturas son precisas.
Imposible, murmuró Bell. Debe tener mejoras cibernéticas. Verifique los escaneos. Ya lo hice, señor. Es completamente orgánico. Ni siquiera es un empaste dental. 1.5G golpeó como un camión hecho de otros camiones. Chicks ahora estaba completamente plano. Parecía un panqueque muy estresado con ojos. La mitad de los cadetes restantes estaban de rodillas, y la otra mitad parecía querer estarlo también. Respirar era un trabajo duro. Ahora bien, existir era una tarea difícil. Jake hizo algunas sentadillas experimentales. Oh sí, lo estoy sintiendo ahora. Esto es bueno. ¿Está funcionando mal? Pip preguntó, mirando al humano con sus 7 ojos. ¿Los humanos funcionan mal? Sinceramente no lo sé, admitió ver 1,6G. 3 cadetes más se retiraron y sus señales llegaron en rápida sucesión. Uno de ellos estaba llorando, aunque en su especie eso se manifestaba como una bioluminiscencia que cambiaba de color y deletreaba diversas expresiones de arrepentimiento y dolor. La caja de 1,7 gramos se derrumbó y su estructura se agrietó bajo la presión. Los drones médicos llegaron de inmediato y lo extrajeron a una zona segura donde permaneció tendido, jadeando y con aspecto de haber sobrevivido a una guerra. 1,8G, esto fue todo. Aquí es donde la mayoría de las especies chocaron contra su muro. El punto donde la biología dijo absolutamente no y el cuerpo comenzó a apagar funciones no esenciales para mantener las esenciales funcionando. Solo 5 cadetes permanecieron en pie, y de pie fue una descripción generosa. Se negaban, con mayor precisión, a caer a pesar de las insistentes sugerencias de la gravedad. Y luego estaba Jake, que estaba haciendo movimientos de cuello. «Comandante», gritó una de las integrantes del personal de monitoreo médico, con sus tentáculos temblando mientras revisaba sus pantallas. Los signos vitales del humano todavía están completamente normales. Está apenas elevado por encima de su línea de base en reposo. 2.0G golpeó como el puño de un dios enojado. Los cadetes alienígenas restantes cayeron como si alguien les hubiera cortado las cuerdas. Solo Jake permaneció de pie. Miró a los cadetes caídos con algo parecido a preocupación. «Oye, ¿está todo el mundo bien?», él gritó. «Los equipos médicos extraen a todos los cadetes excepto al humano». Bell ladró en su sistema tranquilo. El comando estaba más asustado de lo que pretendía, pero ya no podía mantener la compostura. El campo de gravedad brillaba como si fuera seguro. Alrededor de cada cadete caído aparecieron zonas que los ponían a salvo. En 30 segundos, Jake estaba solo en la cámara 7. Entonces Jake llamó a la cabina de control. ¿Eso fue todo? ¿Se acabó la prueba? La mano con garras de VL flotaba sobre el panel de control. Cada instinto que tenía, cada protocolo que había memorizado, cada pizca de sentido común le gritaban que se detuviera. Ya estaban en 2G. La cámara tenía una clasificación de 2,5, y esa clasificación venía acompañada de aproximadamente 17 advertencias de seguridad y una exención que requería 3 firmas separadas. Pero su ego, esa cosa traicionera, susurró algo diferente. Aumentando a 2,2 gramos, anunció VL. Jake asintió apreciativamente. Allá vamos. 2,2 gramos. La presión ahora era inmensa. El aire mismo se sentía más pesado. Las luces parecían más tenues, como si la mayor gravedad estuviera de alguna manera atrayendo los fotones hacia abajo. La respiración de Jake ahora era más profunda, más pausada, pero todavía estaba de pie sin esfuerzo visible. 2.4G, dijo VL con voz tensa. Jake se inclinó y se tocó los dedos de los pies, estirándose. «Oh, siento eso en los isquiotibiales». 2,5 gramos, prácticamente susurró Bell. Capacidad máxima de la cámara. El humano se encontraba en el centro de la cámara 7, bajo una gravedad que convertiría a la mayoría de las especies en manchas biológicas. Y parecía ligeramente incómodo, como si estuviera esperando un ascensor lento,
como si su pedido de comida estuviera tardando demasiado, como si esta fuera la parte aburrida antes de que comenzara la cosa real. Y luego Jack Thompson hizo algo que perseguiría los sueños del comandante V por el resto de su carrera militar. Se puso en posición de flexión y comenzó a contar. 1, 2, 3. Las manos de Pip temblaban tanto que apenas podía operar la consola. Comandante, su frecuencia cardíaca está elevada ahora, pero todavía dentro de los parámetros de ejercicio normales para su especie. 4, 5, 6. Esto es imposible, dijo Varel rotundamente. La física no funciona de esta manera. La biología no funciona de esta manera. 7, 8, 9. Comandante, dijo en voz baja uno de los miembros del personal médico. ¿Deberíamos detenerlo? 10, 11, 12. No creo que VL dijera lentamente que podríamos detenerlo si lo intentábamos. Jack hizo 20 flexiones, luego 30. A las 40, cambió a flexiones con un solo brazo, alternando los lados. A los 50 años, se puso de pie de nuevo, rebotando sobre las puntas de los pies. ¡Ey! Jack llamó a la cabina de control, su voz ligeramente tensa, pero aún fundamentalmente alegre. ¿Esta cosa funciona bien? Porque esperaba más resistencia. ¿Cuándo empieza el entrenamiento propiamente dicho? En la cabina de control, algo en el comandante VL se rompió. Quizás haya sido su orgullo. Quizás haya sido su comprensión de la física. Quizás haya sido su cordura. Probablemente los tres. Hay momentos en la carrera de cada oficial militar que lo definen. Momentos de triunfo, de coraje bajo fuego, de brillantes decisiones tácticas que quedan escritas en los libros de texto. El comandante Bell siempre había imaginado que eventualmente tendría uno de esos momentos. Este no era ese momento. Este fue el momento en el que observó a un humano haciendo saltos de tijera en una gravedad de 2,5 gramos y cuestionó cada elección de vida que lo había llevado a ese punto exacto en el espacio y el tiempo. 48,4950. Jack contó, terminando su serie con un gesto elegante. Ni siquiera respiraba con tanta dificultad. Quizás un poco más sin aliento que alguien que subió corriendo un tramo de escaleras. En serio. La calibración está desfasada o algo así. Mi gimnasio en la estación tiene mejor resistencia que esta. Pip estaba ejecutando diagnósticos frenéticamente. Las 4 manos bailando en múltiples consolas simultáneamente. Sus ojos se movían de una pantalla a otra tan rápido que parecía que estaba sufriendo un ataque. Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales. Comandante, el blindaje gravitacional está funcionando exactamente a 2,5 G. La calibración se comprobó esta mañana, ayer y anteayer. Lo reviso obsesivamente porque tengo ansiedad. Compruébalo de nuevo. VL dijo con voz hueca. Ya lo soy, señor. Por tercera vez, sigue perfecto. La cámara está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer. El ser humano simplemente no está haciendo lo que se supone que debería hacer. Abajo en la cámara, Jack había comenzado a hacer estocadas, alternando las piernas en una gravedad 2,5 veces mayor que la de la Tierra, que ya era más alta que la de la mayoría de los mundos de origen de las especies. ¿Sabes cómo se siente esto? Jack llamó conversacionalmente, como si estuviera charlando con amigos en una cafetería. ¿Recuerdas cuando mencioné el gimnasio? Tenemos una cosa llamada chaleco con peso. Añades masa extra a tu cuerpo para hacer que los ejercicios sean más difíciles. Este es como un chaleco lastrado realmente bueno. En realidad, está distribuido de manera más uniforme que un chaleco. Un diseño bastante inteligente, sinceramente. Uno de los monitores médicos, un vexiano llamado Dr. Morse, levantó tentativamente un apéndice manipulador. Comandante, creo que debo mencionar que el humano parece estar divirtiéndose. Puedo ver que el Dr. VL lo dijo con los dientes apretados. Tengo órganos ópticos que funcionan. Bien. Sí, por supuesto, señor. Es solo que en mis 15 años de monitoreo de esta instalación, nunca he visto a nadie divertirse. He visto llorar.
He visto mendigar. He visto crisis existenciales. He visto a un cadete intentar morderse el brazo para escapar. Pero el disfrute es nuevo. Jake había pasado a hacer burpees. Ahora, para aquellos que no están familiarizados con la tortura del ejercicio humano, un burpee es cuando te tiras al suelo, haces una flexión, saltas hacia atrás y saltas en el aire, luego repites esta pesadilla hasta que logras estar en forma o logras la muerte. Jake los estaba haciendo en 2.5 G como si fuera un pequeño y divertido calentamiento. Comandante, dijo Pip en voz baja, y su voz adoptó el tono de alguien que está a punto de dar una muy mala noticia. Tengo una idea, pero no te va a gustar. No me ha gustado nada de los últimos 10 minutos. Pip continúa. ¿Qué pasa si aumentamos la gravedad más allá de la capacidad nominal? Cada cabeza, sensor, matriz y elemento visual. El apéndice en la cabina de control giró hacia Pip. Esto va en contra de 17 reglamentos distintos, dijo VL lentamente. La cámara no está diseñada para superar los 2,5 G. Los campos de integridad estructural podrían fallar. El revestimiento de gravedad podría sobrecargarse. Podríamos abrir un agujero en el espacio-tiempo o algo igualmente catastrófico que la ingeniería me explicó una vez, pero no presté atención porque parecía teórico. Sí, señor. Todo cierto, señor, dijo Pip, alzando la voz por los nervios. Pero considere esto. Ya estamos mucho más allá de lo teóricamente posible. Ese humano ahí abajo ha invalidado todas las suposiciones que teníamos sobre las limitaciones biológicas. ¿Qué es una violación más del reglamento en este momento? Además, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, realmente quiero saber qué pasa. Ver miró hacia la cámara 7, donde Jake había terminado sus burpees y ahora estaba haciendo algo que parecía un movimiento de carrera horizontal mientras apoyaba su peso en sus manos. Los humanos los llamaban escaladores de montañas. Aparentemente, esto se debe a que la Tierra tenía montañas y los humanos habían decidido que la respuesta razonable a las montañas era escalarlas y luego simular escalarlas en espacios interiores como recreación. ¿Qué tan alto podríamos empujarlo? Beryl preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. Los ojos de Pip brillaron con el brillo maníaco de un ingeniero a quien acaban de darle permiso para superar los límites. En teoría, con algún redireccionamiento creativo de energía desde sistemas no esenciales y tal vez rezando a varias deidades. 3.5. Tal vez 4G por periodos cortos antes de que las cosas comiencen a derretirse o implosionar. Las cosas que se derriten o implosionan parecen subóptimas. Oh, absolutamente, señor. Muy subóptimo, pero científicamente fascinante. Ver analizó su carrera, su reputación, su cuidadosamente mantenido historial de servicio y tomó una decisión. Más tarde, culparía a la locura temporal o a esa barra de proteína que le había ofrecido el humano, aunque no la había comido. Exposición pasiva a la barra de proteína. Eso fue una cosa. Probablemente lo hagamos, dijo VL, aumentemos a 3G gradualmente, y si algo comienza a derretirse o implosionar, nos detendremos inmediatamente y nunca volveremos a hablar de esto. Sí, señor. Pip lo dijo, y había demasiado entusiasmo en su voz. Atención, cadete Thompson, anunció Varel a través de los altavoces, intentando sonar oficial en lugar de desquiciado. Estamos implementando un protocolo de evaluación extendido. La gravedad seguirá aumentando. Avísenos inmediatamente si experimenta cualquier angustia. Jake miró hacia la cabina de control e hizo otro de esos gestos con el pulgar hacia arriba. Por supuesto, comandante. Veamos qué puede hacer este bebé. El revestimiento de gravedad zumbaba más fuerte ahora, un tono más profundo que sugería que estaba trabajando más duro que nunca antes. 2.6 G 2.7 gramos. Las luces parpadearon levemente mientras la energía era redirigida desde sistemas que de repente parecían mucho menos importantes que satisfacer la curiosidad científica o la arrogancia militar. 2.8 G. Los movimientos de Jake ahora eran más lentos, no forcejeaban, solo eran más deliberados,
como si se moviera a través del agua en lugar del aire. Pasó de hacer escaladores de montaña a hacer flexiones regulares nuevamente. Su forma sigue siendo perfecta según los libros de texto, 2,9 gramos. Su frecuencia cardíaca está elevada a lo que consideraríamos niveles de ejercicio moderados para su especie, informó el Dr. Morse, pero todavía dentro de parámetros seguros. Esto es notable. Esto es imposible. Esto es notablemente imposible. 3.0 G. Por primera vez desde que entró en la cámara, Jake dejó de hacer ejercicio. Se puso de pie, giró los hombros y respiró profundamente varias veces. La cabina de control contuvo la respiración. Varias especies utilizan distintos sistemas respiratorios para lograr el mismo efecto de anticipación ansiosa. Y entonces Jake sonrió, no fue una mueca de esfuerzo, no la más rica de alguien que lucha contra el dolor. Una sonrisa genuina y real. Ahora estamos hablando, dijo. Esto es más acertado. Esto se siente como un verdadero entrenamiento. El ojo de V se movió. Fue un espasmo muscular involuntario que más tarde afirmaría que se debía al estrés, pero que en el momento parecía más la forma que tenía su cuerpo de expresar incredulidad cuando su cerebro no encontraba las palabras. Pip, dijo V en voz muy baja. Consíganme todo lo que tenemos sobre la fisiología humana, su planeta, su historia evolutiva y cualquier deidad que adoren, porque quiero presentar una queja formal sobre sus especificaciones de diseño. Enseguida, señor. Pip dijo que ya estaba sacando los archivos con las dos manos mientras las otras dos continuaban monitoreando la cámara. Jacob comenzó a hacer sentadillas nuevamente, sentadillas profundas, con la forma adecuada y en 3 veces la gravedad terrestre. En la cabina de control, un técnico joven comenzó a llorar. Nadie hizo comentarios al respecto porque honestamente parecía una respuesta razonable. La oficina del comandante V no fue diseñada para crisis existenciales. Fue diseñado para la eficiencia, con líneas limpias, blocs de datos organizados y carteles motivacionales con citas inspiradoras sobre la disciplina y el honor. Había un cartel que mostraba a un guerrero soriano de pie en la cima de una montaña con el lema: La excelencia no es un accidente. Bar estaba en ese momento de espaldas a ese cartel porque sentía que se estaba burlando de él. Pip había transferido todo el monitoreo a una consola portátil y siguió a ver a su oficina junto con el Dr. Morse y un especialista en xenobiología llamado Trill, quien había sido convocado desde el ala de investigación. Habían dejado a Jake en la cámara en 3G con instrucciones estrictas de seguir haciendo lo que estuviera haciendo porque nadie sabía qué más decir en ese momento. Está bien, dijo Bell, sentándose detrás de su escritorio con el aire de un hombre preparándose para la batalla. Muéstrame con qué estamos tratando. Pip mostró las especificaciones planetarias de la Tierra en la pantalla principal. Estrella de clase G estándar, tercer planeta, un satélite natural. La gravedad es de 1 gramo, que en realidad está justo en el medio del estándar de la zona habitable. La atmósfera es una mezcla de nitrógeno y oxígeno con una cobertura de agua del 71%. En el papel, parece completamente normal, quizá incluso aburrido. No hay nada aburrido en ese humano. El Dr. Morse intervino. He estado monitoreando las respuestas al estrés biológico durante 2 décadas. Esa fisiología humana se ríe de mis instrumentos. Trill, que parecía un cerebro flotando en un campo de contención y hablaba con una voz que sonaba como campanas de viento manteniendo una conversación, intervino. ¿Puedo sugerir que examinemos su historia evolutiva? Las especificaciones planetarias solo cuentan una parte de la historia. Hazlo, ordenó Bell. El campo de contención de Trill brilló cuando accedieron a la base de datos. Oh Dios mío. Oh querido. Oh. Esto es preocupante. ¿Qué? Ver se inclinó hacia adelante. ¿Qué es? Bueno, los humanos estamos clasificados como cazadores persistentes. ¿Sabes lo que significa eso? Las manos delanteras de Pips hicieron un gesto colectivo de ignorancia. Cazaron cosas que persistían. No, significa que cazaban sin detenerse. Sus presas eran más rápidas,
más fuertes, tenían mejores armas naturales. Entonces, los humanos simplemente lo siguieron durante horas, a veces días. Perseguían a un animal hasta que literalmente se desplomaba por agotamiento y luego lo mataban cuando estaba demasiado cansado para defenderse. Convirtieron la resistencia en un arma. Bell sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Continuar. Su planeta tiene variaciones extremas de temperatura. -40 a 50 grados centígrados positivos según ubicación y temporada. Tienen patrones climáticos que incluyen agua congelada que cae del cielo, tormentas eléctricas que pueden arrasar bosques y columnas de aire giratorias que destruyen asentamientos enteros. Nombraron estos fenómenos y luego construyeron civilizaciones. De todos modos, seguramente eso no es algo único, dijo el Dr. Moore. Muchos planetas tienen un clima desafiante. Es cierto, asintió Trill. Pero los humanos también tenemos depredadores. Muchos depredadores. Déjame sacar la lista. Hay animales llamados osos que pueden pesar 800 kilogramos y correr 50 kilómetros por hora. Hay reptiles llamados cocodrilos con fuerzas de mordida que pueden aplastar huesos. Hay grandes felinos que pueden saltar 12 metros y tienen garras retráctiles. Hay pequeños insectos cuyo veneno puede matar en minutos. Hay criaturas acuáticas con tentáculos y picos. Incluso hay organismos microscópicos que causan enfermedades devastadoras. La oficina estaba en silencio excepto por el zumbido de los aparatos electrónicos y el sonido distante de alguien haciendo saltos de caja en 3G. ¿Y los humanos sobrevivieron a todo esto? Pip preguntó débilmente. ¿Sobreviviste? La voz de Trill adquirió un tono que podría haber sido divertido. Ellos prosperaron. Se extendieron a todos los continentes. Domesticaron a algunos de los depredadores. Inventaron la medicina para las enfermedades. Construyeron ciudades en desiertos, tundras y selvas. Y luego, y esto es lo verdaderamente alarmante, se aburrieron. ¿Aburrido? Beryl repitió rotundamente. ¿Aburrido? Trino confirmado. Cuando se quedaron sin amenazas naturales, comenzaron a luchar entre ellos. Durante miles de años, desarrollaron formas cada vez más sofisticadas de luchar entre sí. Escribieron manuales de instrucciones sobre la lucha. Crearon las artes marciales, que son sistemas de lucha formalizados que practican con fines recreativos. Tienen un concepto llamado guerra, que es cuando grandes grupos de humanos luchan contra otros grandes grupos de humanos por recursos o ideología, o a veces simplemente porque les apetece. Pip estaba haciendo un ruido agudo que podría haber sido propio de su especie. Versión de un gemido. Eso suena como un mundo de muerte. Eso suena a lo que sucede cuando la evolución toma demasiado café y no suficiente supervisión. La Tierra está clasificada como un mundo mortal de clase 7, dijo Trill, sacando a la luz la designación oficial. El sistema de clasificación solo llega hasta el 10, y los niveles 9 y 10 están reservados para planetas que son activamente hostiles a todas las formas de vida conocidas. La Tierra está un paso más abajo. Definitivamente morirás inmediatamente. Ver sacó una tabla de comparación, pero su gravedad estándar es 1 gramo. Esto no es inusual. No, dijo la doctora. Morse lentamente, mientras sus tentáculos se movían en patrones que sugerían que estaba pensando intensamente. Pero considere esto. Evolucionaron en 1G. Toda su fisiología está optimizada para esa gravedad. Su densidad ósea, su estructura muscular, su sistema cardiovascular. Consideramos 1G como normal porque es el promedio galáctico, pero para los humanos es su línea de base, la gravedad contra la que se resisten desde su nacimiento. Pero eso todavía no explica la cámara, protestó V2,5 gramos, 3 gramos. Está actuando a niveles que deberían ser imposibles para una especie que evolucionó en la gravedad estándar. Pip había estado desplazándose por más datos, mientras sus 4 manos se movían frenéticamente. Comandante, encontré algo. Fisiología del ejercicio humano. Tienen disciplinas científicas enteras dedicadas a hacerse más fuertes.
¿Qué quieres decir con hacerse más fuertes? Para eso existe la evolución. No, señor. Quiero decir que estresan deliberadamente sus cuerpos para forzar la adaptación. Tienen estos lugares llamados gimnasios donde van a levantar objetos pesados repetidamente sin ningún propósito práctico excepto aumentar la masa muscular. Tienen programas de capacitación. Se esfuerzan hasta el fracaso, dejan que sus cuerpos se recuperen y regresan más fuertes. Lo llaman sobrecarga progresiva. Trill sacó más archivos. También tienen un concepto llamado deporte, actividades físicas competitivas que realizan para entretenimiento. Corren maratones, que son carreras de 42 kilómetros. Lo hacen voluntariamente, por diversión. Hay un deporte llamado rugby en el que chocan deliberadamente unos contra otros a gran velocidad mientras pelean por una pelota y otro llamado boxeo, agregó Pip, alzando la voz. Donde se golpean en la cabeza hasta que alguien no puede continuar y la gente paga para ver esto. También escalan montañas, continuó Trill. Montañas altísimas en ambientes con poco oxígeno y con equipamiento mínimo y plantan banderas en la cima porque aparentemente conquistar la geología les resulta satisfactorio. Beryl agarraba su escritorio con tanta fuerza que sus garras dejaban marcas. Entonces, lo que me estás diciendo es que los humanos vienen de un mundo de muerte, evolucionaron para sobrevivir a los depredadores a través de pura resistencia, pasaron milenios luchando entre sí y luego inventaron formas recreativas para volverse aún más capaces físicamente. Sí, señor. Los tres respondieron al unísono. Y su gravedad base, la gravedad que consideran normal y cómoda, es la que utilizamos como estándar galáctico. Sí, señor. Esto significa que todas las demás especies consideran que 1 gramo es cómodo, mientras que los humanos consideran que es la resistencia mínima aceptable antes de aburrirse y comenzar a agregar pesos para hacer las cosas más difíciles. Eso parece ser exacto. Sí, señor. Ver se levantó y caminó hacia su ventana, mirando la estación. En algún lugar de esta estación, en una cafetería 3 pisos más abajo, Jake Thompson probablemente estaba haciendo dominadas en el marco de una puerta o algo igualmente ridículo. Abre el archivo del humano, dijo Bill en voz baja. Pip cumplió con su expediente personal. El rostro de Jake Thompson apareció en la pantalla junto con su historial de servicio, reclutamiento estándar, posición media, puntajes en exámenes escritos y excelentes notas en entrenamiento físico. Había una nota de su entrevista de admisión. Ver leerlo en voz alta. Cuando se le preguntó por qué quería unirse al Cuerpo de Defensa Galáctico, el cadete Thompson respondió, parecía que sería un buen entrenamiento. Ver se giró lentamente. ¿Un buen entrenamiento? Se unió al ejército para hacer ejercicio. Hay una nota aquí de su evaluación física, añadió la doctora Morse, leyendo su bloc de datos. El examinador notó que la densidad ósea de Thompson era sorprendentemente alta, lo que sugería un entrenamiento de resistencia intensivo, y su capacidad cardiovascular fue calificada como excepcional. El examinador lo recomendó para operaciones especiales. ¿Dice cuál era su régimen de entrenamiento antes de unirse?, preguntó Ver. Sí, de hecho. Enumera como pasatiempos la escalada en roca, el trail running y algo llamado CrossFit, que parece ser un programa de ejercicios para humanos diseñado para simular diversas formas de esfuerzo físico con fines de entretenimiento. Barr regresó a su escritorio y se sentó pesadamente. Así que hemos tomado a un humano que voluntariamente se complicó la vida físicamente por diversión, lo hemos llevado a una estación con una gravedad estándar de 1 gramo, que él considera relajante, y luego lo hemos metido en una cámara diseñada para estresar a las especies hasta sus límites absolutos. Y preguntó si estaba roto. Pip añadió amablemente, gracias, Pip. Estuve allí. Solo me aseguro de que todos estemos en sintonía, señor. El comunicador de Beryl. Pío. Lo golpeó con más fuerza de la necesaria. ¿Qué? Comandante, aquí la cámara 7, monitoreando. El humano pregunta si tenemos agua. Dice que tiene sed y quiere mantenerse hidratado.
Quiere mantenerse hidratado en 3G para poder seguir haciendo ejercicio. Sí, señor. También pregunta si podemos aumentar la gravedad porque, y cito, 3G está bien, pero me da curiosidad la de 4. En la oficina del comandante V, algo se quebró. Quizás fue su paciencia. Podría haber sido un protocolo. Podría haber sido el último vestigio de su creencia en que el universo tenía sentido. Dale agua, dijo Bell. Y dile que ya veremos sobre el 4G. Señor, Pip abrió mucho los ojos. ¿Está seguro? No, dijo Bell. Pero en este punto, necesito saberlo por cuestiones científicas y quizás para cerrar el tema personalmente. Preparar la cámara para el 4G y rezar a los dioses que aún nos escuchen después de lo que estamos a punto de hacerle a la física. Lo que pasa con las malas decisiones es que rara vez se anuncian como malas decisiones. Se disfrazan de curiosidad, de investigación científica, de un simple veamos qué pasa. El comandante Bill estaba a punto de tomar una decisión espectacularmente mala, y lo hacía con plena conciencia de que su obituario probablemente incluiría la frase en lo que solo puede describirse como un catastrófico error de juicio. Pero en este punto, estaba entumecido, como aparentemente decían los humanos al describir situaciones en las que ya se había invertido demasiado como para echarse atrás con elegancia. El equipo de ingeniería había pasado los últimos 20 minutos redirigiendo la energía frenéticamente, reforzando los campos de integridad estructural y murmurando oraciones en 6 idiomas diferentes. Pip había preparado lo que él llamaba los protocolos de parada de emergencia, una forma elegante de decir cómo detenerse antes de que accidentalmente matemos a todos o creemos un agujero negro en miniatura. A Jake le habían dado agua, que bebió en unos 4 segundos, aplastó el recipiente con una mano de una forma que pareció innecesariamente dramática y luego preguntó si tenían más barras de proteínas. No tenían. Parecía decepcionado, pero comprensivo. De acuerdo, anunció Bell desde la cabina de control, con la voz firme de alguien a punto de hacer algo que definitivamente no estaba en el manual. Cadete Thompson, vamos a realizar una evaluación extendida no oficial. Este no es un protocolo estándar. Esto no está sancionado por las regulaciones de la Academia. Esto es puramente para fines de investigación. Fresco. La voz de Jake llegó a través de los altavoces. Firmé una exención de responsabilidad cuando me uní. Bien. Estamos bien. Usted firmó una exención de responsabilidad. Sí. Abarcó aproximadamente 73 causas potenciales de muerte o desmembramiento. No estoy seguro de que esto entre en alguna de ellas, pero procederemos de todos modos. Ese es el espíritu. El comandante Bill estaba empezando a comprender por qué los humanos tenían reputación de ser al mismo tiempo terroríficos e imposibles de intimidar. Trataron situaciones potencialmente fatales como inconvenientes menores. Aumentando a 3,2G, VL anunció que el zumbido del revestimiento de gravedad se profundizó aún más, adquiriendo una resonancia que podías sentir en tus huesos si tenías huesos, o en tu campo de contención si eras trino. Jake cambió ligeramente su postura, ajustándose a la nueva presión, pero permaneció erguido y alerta. 3,5G. Ahora la respiración de Jake era definitivamente más pesada. Sus movimientos habían perdido su carácter casual y habían adquirido un carácter concentrado. No estaba exactamente luchando, pero estaba trabajando. Realmente trabajando como alguien que finalmente había encontrado un desafío que merecía su atención. ¿Cómo se siente, cadete, doctor? Morse preguntó, monitoreando sus signos vitales con una intensidad que sugería que estaba presenciando un hecho histórico o una catástrofe médica en desarrollo. Bien, dijo Jake. Y realmente lo decía en serio. Esto es lo que estaba buscando. Resistencia real. ¿Puedo probar algunos ejercicios? ¿Quieres probar ejercicios? Ver repetido en 3,5 veces la gravedad de la Tierra. Sí. Quiero decir, si estamos haciendo esto, deberíamos hacerlo correctamente, ¿verdad? Beryl miró a Pip, quien se encogió de hombros en un gesto universal. ¿Por qué no?
Ya hemos llegado hasta aquí. Adelante, dijo Bell. Jake se puso en cuclillas. Fue más lento que sus sentadillas anteriores, su descenso controlado y deliberado. Al final se detuvo un momento y se notaba el esfuerzo en la tensión de sus músculos, en la firmeza de su mandíbula. Luego volvió a subir y exhaló con una explosiva exhalación. 1, contó. Hizo otra sentadilla y otra. 5 en total antes de detenerse y ponerse de pie, respirando con dificultad pero sonriendo. «Está bien, eso es legítimo», dijo, sonando complacido. «Eso es realmente difícil. ¿Podemos ir más alto?» En la cabina de control, Pip emitió un sonido como el de una tetera que hubiera estado encendida demasiado tiempo. «Comandante, podemos avanzar hasta 4G. Tal vez 4,5 si estamos dispuestos a correr el riesgo de varios tipos diferentes de fallas estructurales y un tipo de falla existencial donde cuestionamos nuestras elecciones de vida. Sus signos vitales aún están estables». El doctor Morse informó que sus tentáculos se movían en patrones de asombro. Elevado. Sí, significativamente, pero estable. Su sistema cardiovascular está compensando notablemente bien. El campo de contención de Trill pulsó pensativamente. Creo que estamos presenciando la aplicación práctica de millones de años de evolución del mundo de la muerte combinado con un condicionamiento físico deliberado. Este humano esencialmente se ha convertido en un especialista en resistencia a la gravedad sin siquiera saber que era algo en lo que uno podía especializarse aumentando hasta 4.0G, anunció VL. Y ahora había un tono maníaco en su voz. El filo de un hombre que había abandonado la precaución a favor de satisfacer su ardiente necesidad de entender de qué diablos eran capaces los humanos. El 4G llegó con el peso de las expectativas y la decepción combinadas. El aire en la cámara 7 parecía espesarse como si la realidad misma estuviera luchando bajo la presión. Las rodillas de Jake se doblaron ligeramente mientras se adaptaba a la nueva carga y todo su cuerpo se tensó. «Está bien», dijo con voz tensa, pero aún fundamentalmente alegre. «Bueno, ahora sí que estamos en la zona difícil. Esto es genial». «Él cree que es genial», dijo Pip sin dirigirse a nadie en particular. 4 veces la gravedad terrestre, y le parece genial. «Necesito sentarme. ¿Podría alguien inventar una silla en la que pueda sentarme de pie?» «Existe». Jake empezó a hacer estocadas. Eran lentos, controlados y, obviamente, requerían un esfuerzo significativo. Cada paso adelante fue un acto deliberado de voluntad. Cada uno volvió a ponerse de pie y victorioso frente a la física. Ahora se le notaba el sudor en la frente y su respiración era pesada y mesurada. 5 por pierna, anunció al terminar. «Nada mal. Me siento como si estuviera haciendo estocadas con peso en casa. Tenemos esta cosa llamada barra, donde cargas placas de metal en una barra y la llevas sobre tus hombros. Esto es similar excepto que el peso está en todas partes en lugar de solo sobre los hombros. Más equilibrado honestamente. ¿Acaba de comparar el 4G con su equipo de ejercicio recreativo?», el doctor Morse preguntó. «Sí», Beryl dijo. «Sí, lo hizo. Aumentado a 4,5 gramos. Señor, con un nivel de 4.5, tenemos un 15% de posibilidades de que falle el revestimiento gravitacional, un 20% de posibilidades de que colapse la estructura del campo y un 100% de posibilidades de que todos nos arrepintamos de esto en aproximadamente 3 minutos. Se observó un aumento a 4,5 gramos. Pip hizo varios gestos religiosos con varias manos y comenzó a redirigir aún más poder. «Para que quede constancia, si morimos, te perseguiré». «Ponte en la fila», murmuró Bell. 4,5 gramos se estrelló contra la realidad como el mazo de un juez. Las luces parpadearon. La taza de café de alguien en la cabina de control se agrietó bajo las vibraciones del estrés. Una alarma en algún lugar comenzó a emitir un sonido que sugería que estaba atravesando una crisis existencial sobre si debía alarmarse o simplemente darse por vencido. Jake cayó sobre una rodilla.
La cabina de control contuvo la respiración a través de múltiples sistemas respiratorios y un campo de contención que técnicamente no respiraba, pero captó el espíritu del momento. Entonces Jake se levantó lentamente, deliberadamente, como alguien que levanta un récord personal en un gimnasio. Su cara estaba roja por el esfuerzo, su respiración era agitada y difícil, pero se encontraba a 4,5 veces la gravedad de la Tierra. Está bien, dijo Jake, con la voz tensa por el esfuerzo, pero aún con ese tono inconfundible de alguien que se está divirtiendo. Esto es realmente difícil. Es como el territorio del máximo esfuerzo. ¿Puedes moverte? Bell preguntó. Jake dio un paso adelante. Era lento, cada movimiento calculado, pero se movía. Levantó los brazos por encima de la cabeza en un estiramiento que habría hecho colapsar a la mayoría de las especies. Luego se colocó en posición de flexión con un control que sugería una fuerza central significativa y posiblemente locura. Hizo una flexión. Tomó alrededor de 10 segundos desde el principio hasta el final. Y en la cima, respiraba como si hubiera corrido una milla, pero lo había logrado. Uno, anunció, no irá por los 50 esta vez. Esto es más bien territorio de una repetición máxima. ¿Qué? Ver dijo lentamente. ¿Una repetición es el máximo? ¿O es cuando levantas el máximo peso absoluto que puedes soportar para una sola repetición? Así es como pruebas tu fuerza máxima. Lo hacemos durante el entrenamiento para seguir el progreso. Tienes terminología para esto. Tiene enfoques sistemáticos para determinar su capacidad física máxima. Bueno, sí, dijo Jake, poniéndose de pie con evidente esfuerzo. ¿De qué otra manera sabrías si te estás volviendo más fuerte? La voz de Trill adquirió un tono contemplativo. Comandante, creo que he descubierto por qué el humano preguntó antes si la cámara estaba rota. Por favor, ilumíname. Lo estaba comparando con sus expectativas de entrenamiento. En su mente, el equipo de ejercicio debería desafiarlo, debería llevarlo hasta sus límites. Cuando empezamos con 1,5 o 2 gramos no aportaba la resistencia adecuada a su condicionamiento. Pensó que estaba funcionando mal porque no era lo suficientemente duro. VL miró fijamente a Jake Thompson, de pie bajo una gravedad de 4,5 gramos, sudando y respirando con dificultad pero fundamentalmente intacto, y sintió que los últimos fragmentos de su visión del mundo se reorganizaban en una imagen nueva y profundamente preocupante. ¿Cómo? Ver preguntó en voz baja. ¿Los humanos llegaron al espacio? ¿Por qué querrían abandonar un planeta que los mantiene naturalmente lo suficientemente fuertes como para burlarse de los estándares físicos galácticos? En realidad, señor, dijo Pip, abriendo un archivo. Según su historia, abandonaron su planeta principalmente porque no era lo suficientemente desafiante. Querían explorar, ver qué más había ahí fuera, encontrar nuevas fronteras. Nuevas fronteras, repitió Bell. Conquistaron su mundo de la muerte y decidieron buscar más desafíos. Sí, señor. Los hemos invitado a la comunidad galáctica. Sí, señor. Donde su gravedad estándar los hace naturalmente superiores en capacidades físicas a la mayoría de las especies. Ese parece ser el caso. Sí, señor. Beryl miró los datos y las lecturas de Jake todavía de pie en condiciones que deberían haberlo pulverizado y tomó una decisión. Reducido a 3G. Cadete Thompson, se enfriará en 3G durante 5 minutos. Luego te iremos bajando poco a poco. Este experimento ha concluido. ¿En serio? Jake realmente sonaba decepcionado. Estábamos llegando a la parte buena. La parte buena, dijo Bell, concluyó cuando no creamos accidentalmente una singularidad o colapsamos la cámara. Cualquier cosa más allá de eso es excesivo. A medida que la gravedad comenzó a disminuir, Jake inmediatamente pareció más cómodo. A los 3G, comenzó a hacer estiramientos ligeros, enfriándose como si fuera un día más en su gimnasio humano. «Hola, comandante», gritó Jake. «¿Cuándo podemos volver a hacer esto? Quizás la próxima vez podamos añadir algo de equipo».
Apuesto a que podría hacer cosas interesantes con bandas de resistencia en alta gravedad. Bill se apartó de la ventana y se enfrentó a su personal. Necesito presentar un informe, varios informes y posiblemente solicitar una transferencia a un puesto de escritorio donde nunca más tenga que encontrarme con humanos. Señor, doctor, dijo Moore suavemente. Debes saber que la Academia tiene 16 cadetes humanos más programados para llegar el próximo ciclo. El comandante Bill se llevó las manos a la cabeza. Iba a ser una larga carrera. 3 días después, el comandante Bill se sentó frente a un comité de altos funcionarios de la Academia, todos los cuales leían su informe con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el horror y la fascinación morbosa. El almirante Cross, un digno centuri, cuya forma cristalina refractaba la luz en patrones que usualmente transmitían sabiduría, estaba leyendo la conclusión por tercera vez. Permítanme asegurarme de que lo entiendo correctamente, dijo el almirante Cross, y su voz resonó como cristalería costosa. Sometiste a un cadete humano a una gravedad terrestre de 4,5 asterisco, que es 4,5 veces la gravedad galáctica estándar, y su principal queja fue que detuviste la sesión prematuramente. Es exacto, almirante, confirmó V, con voz resignada. Y durante este experimento, no autorizado, no regulado y potencialmente catastrófico, realizó ejercicios de calistenia, flexiones, sentadillas, estocadas y un burpee antes de que lo detuviera. Bell aclaró. Quería hacer más burpees. Le expliqué que renunciaría a mi comisión si hacía más burpees. Y él no está mejorado cibernéticamente, modificado genéticamente, o aumentado artificialmente de ninguna manera, es un almirante completamente orgánico. Según su expediente de admisión, él es lo que los humanos consideramos bastante promedio, tal vez un poco por encima del promedio si somos generosos. Los miembros del comité intercambiaron miradas o su equivalente para las especies que no tienen ojos tradicionales. Un general Croctan llamado Tórax, sin relación con el anterior poseedor del récord, que ahora trabajaba en contabilidad, se inclinó hacia adelante con interés. Comandante VL, he revisado su recomendación. El general Tórax retumbó, su voz como una avalancha que mantenía una conversación. Sugieres que todos los cadetes humanos sean colocados en una pista de entrenamiento especializada. ¿Puedes explicarnos más detalladamente esta recomendación? Ver abrió un gráfico en la pantalla principal. Después del incidente con el cadete Thompson, realicé una investigación sobre las capacidades físicas y la psicología humana. Lo que encontré fue profundamente preocupante desde la perspectiva de la estandarización de la capacitación. Hizo clic en la siguiente diapositiva que mostraba datos de comparación. Los seres humanos tienen lo que llaman un fenómeno psicológico conocido como el efecto Dunning-Kruger, donde los individuos incompetentes sobreestiman sus habilidades. Sin embargo, también existe un fenómeno opuesto. Los individuos altamente competentes subestiman sus habilidades en relación con la población general. El cadete Thompson cree sinceramente que es normal. ¿No es él un ser humano normal y corriente? El almirante Cross preguntó. Ese es el problema, almirante. Según los estándares de aptitud física humana, está ligeramente por encima del promedio, lo que significa que los humanos promedios son capaces de aproximadamente entre el 60 y el 70% de lo que presenciamos. Y los humanos por encima del promedio son capaces de mucho más. El comité permaneció sentado en silencio mientras esta información caía sobre ellos como un gran peso, lo cual parecía apropiado dado lo que estaban discutiendo. ¿Qué propones? El almirante Cross preguntó finalmente. VL avanzó a su siguiente diapositiva titulada Ajustes de protocolo recomendados para la integración humana. Su tono adquirió la cadencia practicada de alguien que ha ensayado esta presentación muchas veces, posiblemente mientras miraba el techo a las 3 de la mañana, cuestionando sus elecciones de vida. En primer lugar, los cadetes humanos deberían ser separados de las cohortes de entrenamiento estándar para el acondicionamiento físico, no como castigo, sino porque su presencia es catastrófica para la moral de la cohorte.
Ver a un humano realizar despreocupadamente ejercicios que hospitalizarían a otras especies crea un trauma psicológico en los demás cadetes. Es comprensible, asintió el general Tórax. Continuar. En segundo lugar, necesitamos recalibrar todo nuestro programa de entrenamiento físico para humanos. Nuestro programa actual está diseñado para llevar a los cadetes al 80% de su capacidad máxima de especie. Para los humanos, esto representa aproximadamente el 20% de su capacidad, lo que interpretan apenas como un calentamiento. ¿Cómo propone usted que los desafiemos adecuadamente? Otro miembro del comité preguntó. El ojo de ver se mueve ligeramente. Aquí es donde mi recomendación se vuelve inusual. Necesitamos instalar cámaras de gravedad de mayor capacidad hasta 6 o 7 gramos. Y necesitamos contratar consultores de fitness humano para diseñar programas de entrenamiento apropiados porque nuestro conocimiento actual de la fisiología del ejercicio es inadecuado para su biología. ¿Quieres contratar humanos para entrenar a humanos? El almirante Cross dijo lentamente. Con todo respeto, almirante, quiero que los humanos entrenen a otros humanos. Porque si continuamos entrenando a humanos usando nuestros métodos, seguiremos teniendo humanos preguntándonos si nuestro equipo está roto, sugiriendo que nos esforcemos más y ofreciéndonos como voluntarios para experimentos que violan los protocolos de seguridad solo porque están aburridos. Buen punto, admitió el almirante. Ver avanzó a la última diapositiva y su voz adquirió el tono de alguien que daba una noticia que sabía que no sería bien recibida. Además, recomiendo que el cadete Thompson sea asignado como instructor asistente de entrenamiento físico humano. El comité estalló. Las preguntas y objeciones volaron en múltiples idiomas y métodos de comunicación. Barr esperó pacientemente a que el caos se calmara, lo que tomó aproximadamente 2 minutos. ¿Quieres ascender al cadete que provocó esta situación? El general Tórax preguntó incrédulo. Quiero contener al cadete que provocó esta situación. Ver corregido. En estos momentos, el cadete Thompson se encuentra entre la población general. Utiliza las instalaciones estándar del gimnasio. ¿Sabes lo que hace en las instalaciones del gimnasio estándar? Casi tengo miedo de preguntar, dijo el almirante Cross. Ha convertido las barras de dominadas en un lugar de competición informal. Se cuelga peso adicional del cuerpo usando métodos improvisados y hace dominadas hasta que otros cadetes se detienen a mirar. Luego, se ofrece a enseñarles sus técnicas. 3 cadetes han requerido atención médica después de intentar replicar sus métodos de entrenamiento. Uno de ellos era un almirante Krognan, una especie conocida por su destreza física. El humano lo convenció de intentar algo llamado muscleup, y el Krogn le sacó ambas articulaciones de los hombros de sus cuencas. Dioses queridos, murmuró alguien. Si nombramos a Thompson asistente e instructor, podremos supervisar su influencia. Podemos dirigir su entusiasmo hacia resultados productivos en lugar de intervenciones médicas de emergencia. Y, crucialmente, podemos mantenerlo alejado del equipo que podría romper sin su uso habitual. La luz del almirante Cross cambió a lo que podría haber sido una resignación. Muy bien. Aprobadas sus recomendaciones. Comandante VL, usted supervisará la implementación de este nuevo programa de entrenamiento humano. Barr lo esperaba, lo temía, sabía en el fondo de su alma que el universo tenía un sentido de la ironía. Almirante, respetuosamente, preferiría permanecer en mi puesto actual con cohortes de entrenamiento estándar. Denegado. Tiene más experiencia con las capacidades físicas humanas que cualquier otro oficial de la academia. Usted causó esta situación, comandante. Ahora puede gestionarla. Yo no causé a los humanos, almirante. No. Pero usted llevó a uno a 4.5 gramos y aparentemente lo disfrutó lo suficiente como para seguir estudiándolos. Considérelo su recompensa. Retirado. Una semana después, el comandante Berrell se encontraba en la recién designada instalación de entrenamiento físico humano, una bodega de carga reconvertida que había sido equipada.
con equipo clasificado para hasta 8G y suficientemente reforzado para sobrevivir a lo que los ingenieros llamaban eventos de entusiasmo humano. Hake Thompson estaba de pie junto a él con una insignia de instructor que parecía demasiado oficial para alguien que todavía comía barras de proteínas ocasionalmente durante las sesiones informativas. Eso dijo Hake, mirando las instalaciones con evidente aprobación. He estado pensando en el plan de estudios. Deberíamos comenzar con 2G para los calentamientos, aumentar hasta 4G para los ejercicios principales y tal vez reservar 5 o 6G para el entrenamiento avanzado. ¿Qué opinas? Ver miró al humano que, en el lapso de 2 semanas, había revolucionado su vida, lo había asignado al puesto más poco convencional en la historia de la academia y ahora estaba pidiendo su opinión como si fueran colegas planeando un programa de entrenamiento normal. Creo, dijo Ver cuidadosamente, que también deberíamos instalar equipos de seguridad. Amplio equipamiento de seguridad. Buena idea, asintió Hake. Seguridad ante todo. Y he estado hablando con algunos de los otros cadetes humanos. Están realmente entusiasmados por tener instalaciones de entrenamiento adecuadas. Algunos de ellos mencionaron que habían estado haciendo ejercicios con peso corporal en sus habitaciones porque el gimnasio estándar era demasiado fácil. ¿Cuántos cadetes humanos han estado haciendo esto? Son los 16, dijo Hake alegremente. Los humanos necesitamos hacer ejercicio regularmente, de lo contrario nos volvemos raros e inquietos. Es una especie de imperativo biológico. Bar imaginó a 16 humanos, todos con la capacidad aproximada de Hake, improvisando entrenamientos de alta intensidad en sus habitaciones durante semanas porque estaban aburridos. Se imaginó lo que sucedería cuando todos tuvieran acceso a instalaciones adecuadas. Se imaginó que su futuro se extendía ante él, lleno de humanos que destruían casualmente su comprensión de las limitaciones físicas mientras le preguntaban si podían intentar cosas más difíciles. Cadete Thompson, dijo Bell, ¿tiene alguna otra sugerencia para las instalaciones? El rostro de Hake se iluminó con un entusiasmo que VL estaba aprendiendo a reconocer como peligroso. En realidad, sí. Estaba pensando que podríamos instalar una cámara de 10G, solo una pequeña, para entrenamiento especializado. ¿10G? Sí. Quiero decir, no lo usaremos a menudo, solo para pruebas de máximo rendimiento. Veamos de que somos realmente capaces, ya sabes, superar los límites, encontrar nuestros límites. Ver miró a Hake Thompson y su expresión seria, su genuino entusiasmo por encontrar sus límites, y se dio cuenta de algo profundo. Los humanos no tenían límites. No de la misma manera que lo hicieron otras especies. Habían alcanzado los límites hasta ese momento, y luego tenían la irresistible necesidad de empujar esos límites para ver qué había al otro lado. Presentaré una solicitud para una cámara de 10 gramos, dijo Bell, su voz tenía el tono de alguien que se había rendido ante lo inevitable. Impresionante. Hake dijo, esto va a ser genial, comandante. Creo que realmente vamos a revolucionar los estándares de entrenamiento físico. Sí, Ver estuvo de acuerdo. ¿Revolucionar? Esa es ciertamente una palabra para describir lo que está a punto de suceder. Mientras Hake se alejaba para examinar el nuevo equipo, ya planeando rutinas que probablemente violarían varias leyes de la física, Bill sacó su bloc de datos y comenzó a redactar un mensaje para su antiguo instructor de la academia. El que le había dicho que trabajar en el centro de entrenamiento sería una carrera estable, predecible y sin sorpresas. El mensaje decía simplemente, te equivocaste en todo. Los humanos han llegado. Envía ayuda o alcohol. Preferiblemente ambos. Envió el mensaje, miró alrededor de las instalaciones que pronto se llenarían de humanos, esforzándose con entusiasmo hasta sus límites, y luego preguntó qué venía después de sus límites, y aceptó su destino. En algún lugar de la estación, probablemente un humano ya estaba siendo dominadas en algo que no estaba diseñado para ello. Y otro humano probablemente estaba preguntando si los soportes estructurales de sus habitaciones podrían soportar ser utilizados como equipo de escalada.
Y otro probablemente estaba calculando si la rotación de la estación proporcionaba suficiente fuerza centrífuga para hacer más interesante el recorrido por los pasillos. El comandante Bell no sabía si estar aterrorizado o impresionado, por lo que se conformó con ambas cosas en igual medida porque cuando se trataba de humanos, esa parecía la única respuesta razonable. Había aprendido que el lema no oficial de la humanidad no era fuerza, coraje ni determinación, aunque tenían todo eso en abundancia. No, el verdadero lema humano, aquel por el que vivían, lo admitieran o no, era más simple, y de alguna manera, más aterrador. Si no te mata casi, no te estás esforzando lo suficiente. Y ahora Vlad tenía que trabajar con 16 de ellos en unas instalaciones diseñadas para permitirles esforzarse tanto como quisieran. Definitivamente iba a necesitar ese alcohol.